La muchacha apache se encontraba sola en el acantilado, agarrando una flecha manchada de sangre que no pertenecía a su gente. Sus dedos temblaban no de miedo sino por el peso de lo que se avecinaba. Debajo de ella, los soldados se movían por el valle como insectos, sus voces agudas, sus rifles listos, creyendo que el desierto ya la había reclamado. Sobre ella, el viento aullaba a través de las rocas como si los espíritus de sus antepasados estuvieran observando, esperando a ver qué elección haría. Podía sentir el fuego del campamento en llamas aún aferrado a su piel, oler el humo de la pérdida en cada respiración. Tenía 17 años, estaba sola, perseguida y rodeada por la muerte, pero su corazón se negaba a rendirse. Comprendió una terrible verdad con absoluta claridad que le heló la sangre y agudizó su mente. Al amanecer, se convertiría en un nombre susurrado en la leyenda o en una sombra borrada por la arena, y el desierto contenía la respiración esperando su decisión. Tenía solo 17 años, parada en el borde de un mundo que ya le había quitado demasiado. Demasiado joven para ser llamada guerrera, pero demasiado peligrosa para ser ignorada por aquellos que temían lo que no podían controlar. Nació durante una violenta tormenta que mató a 3 ancianos, y desde esa noche los susurros siguieron sus pasos, llamándola maldita, marcada, no deseada, una sombra entre su propia gente. Pero las maldiciones cambian de forma cuando llega el fuego. Cuando los soldados quemaron su aldea y su familia se desvaneció en humo y gritos, el miedo se endureció en propósito y el dolor se convirtió en resolución. La niña que una vez caminó en silencio ahora escuchaba al desierto con los ojos abiertos y los sentidos agudizados. La tierra no la apartó ni juzgó su destino. Le enseñó a soportar el hambre, a leer el silencio, a moverse con paciencia y la ira apretada como una espada. Para cuando las cenizas se enfriaron, la maldición había desaparecido, reemplazada por algo mucho más peligroso, una sobreviviente forjada por la pérdida y agudizada por el desierto mismo. El primer grito atravesó la oscuridad justo cuando el cielo comenzó a desvanecerse de negro a gris, y antes de que pudiera levantarse por completo del sueño, el mundo a su alrededor explotó en caos mientras el fuego corría por el campamento, tragándose tiendas, reservas de comida y recuerdos en segundos. El crujido de la madera ardiendo se mezclaba con gritos en un idioma que no era el suyo, y se movió por instinto, los pies descalzos golpeando la arena caliente mientras el humo le quemaba los ojos y le robaba el aliento. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba cada pensamiento excepto la supervivencia. Vio figuras cayendo, sombras corriendo, manos extendiéndose y luego desapareciendo en las llamas. Y en algún lugar detrás de ella una voz la llamó por su nombre una vez y luego se quedó en silencio, obligándola a seguir moviéndose incluso mientras el dolor le arañaba el pecho, porque detenerse significaba morir. Y aprendió esa verdad con una velocidad brutal mientras las balas atravesaban la lona y las chispas llovían del cielo como estrellas furiosas. Se agachó entre los marcos en llamas, sintió el calor morder su piel, escuchó el crepitar del fuego sonar casi vivo, cazando, y corrió más allá del lugar donde su familia había dormido solo horas antes, ahora reducido a humo y colapsando postes. Sus pulmones dolían, sus piernas temblaban. Pero el desierto frente a ella se abrió como la única puerta que quedaba, y ella lo tomó sin mirar atrás, abriéndose paso entre espinas y arbustos, desgarrándose las manos, rasgando su vestido, sin detenerse incluso cuando el dolor floreció agudo y brillante, porque el miedo se había vuelto inútil y solo el movimiento la mantenía con vida. Y detrás de ella el campamento se convirtió en una herida brillante contra la oscuridad, una señal de fuego que anunciaba la pérdida al mundo,
podía escuchar a los soldados gritando órdenes, botas golpeando, rifles levantados, y se dio cuenta de que no estaban allí para asustar o advertir sino para borrar, y ese conocimiento endureció algo dentro de ella, convirtiendo el pánico en enfoque. Se agachó cuando una bengala iluminó el suelo, se arrastró cuando las sombras pasaron demasiado cerca. Presionó su cuerpo contra la tierra que aún contenía el frío de la noche, y cuando las llamas finalmente cayeron detrás de ella, no se detuvo. Siguió avanzando hacia el desierto abierto donde el aire se enrareció y el silencio regresó en pedazos, su respiración entrecortada, sus músculos gritando, las lágrimas cortando caminos a través de las cenizas en su rostro sin que ella se diera cuenta, porque el dolor no tuvo tiempo de hablar todavía. Y cuando la primera luz del amanecer se asomó en el horizonte, llegó a una cresta y miró hacia atrás una vez, solo una vez, viendo humo elevarse donde había estado su vida, sabiendo con absoluta certeza que no quedaba nada a lo que regresar, y en ese momento la niña que había pertenecido al campamento desapareció, dejando solo a alguien moldeado por el fuego, la pérdida y el desierto por delante, sola, perseguida y obligada a avanzar por el conocimiento de que la supervivencia era ahora su única voz. Cayó de rodillas más allá de la cresta donde el humo se disipaba y el desierto se extendía ancho y vacío, su pecho subía y bajaba mientras el peso de lo perdido finalmente caía sobre ella. Y con manos temblorosas sacó un pequeño paquete de cenizas de la bolsa rota que llevaba, lo último que había agarrado mientras el fuego consumía todo lo demás, y lo presionó contra su frente, sintiendo un calor que ya no quemaba la piel sino que abrazaba el alma, y el viento cambió como si escuchara mientras susurraba su promesa, no fuerte, no dramática, sino firme e inquebrantable, jurando sobre las cenizas de su madre que regresaría, no como una presa corriendo a través del humo, no como una niña perseguida y acorralada, sino como un juicio moldeado por la misma tierra que habían tratado de arrebatarle, y cuando las palabras salieron de su boca algo dentro de ella se asentó, el dolor se convirtió en resolución, las lágrimas se secaron antes de que pudieran caer, porque entendió que el duelo vendría después si sobrevivía, y la supervivencia ahora exigía concentración. Enterró las cenizas debajo de una piedra plana, marcándola con un símbolo solamente su gente lo sabría. Entonces se levantó lentamente, probando su equilibrio, sintiendo el aire del desierto llenar sus pulmones, cortante y frío, despejando el humo de su pecho, y comenzó a moverse de nuevo, guiada por el instinto en lugar de la dirección, eligiendo caminos donde la roca se encontraba con la sombra, donde las huellas se desvanecían bajo el viento, donde el silencio protegía más que la velocidad. Y con cada paso el recuerdo del fuego la seguía, no como miedo sino como combustible. Escuchó la tierra, leyendo ramitas rotas, arena removida, el débil eco de voces llevadas por el calor, y ajustó su ritmo, aprendiendo rápidamente que la supervivencia era un lenguaje hablado a través de la paciencia. Rasgó la tela para vendar sus manos sangrantes, bebió con moderación de una cantimplora escondida, descansó solo cuando el sol la obligaba a la sombra, e incluso entonces sus ojos nunca se cerraron por completo, porque la promesa que había hecho exigía vigilancia, y a medida que avanzaba el día sintió que el hambre mordía y la sed presionaba más, pero ninguna de las dos debilitó su resolución, en cambio la agudizó, recordándole lo que le habían quitado y lo que nunca sería devuelto. Y al anochecer llegó a un estrecho paso entre rocas donde el viento susurró como una advertencia, y se detuvo allí, mirando hacia el horizonte que oscurecía, no para llorar sino para recordar, porque la memoria era ahora su arma, y comprendió que la muchacha que había hecho ese juramento ya no pertenecía al pasado, pertenecía a lo que venía,
a un futuro forjado por la elección más que por el destino. Y cuando cayó la noche y las estrellas emergieron frías y brillantes sobre ella, avanzó sin dudarlo, llevando su promesa como una espada dentro de su pecho, firme, silenciosa y esperando. La primera señal de que la seguían llegó con el sonido de cascos llevados débilmente por el viento, distantes pero deliberados, y no entró en pánico porque el pánico desperdiciaba aliento y dejaba errores en la arena. En cambio disminuyó la velocidad, estudiando el suelo, dándose cuenta con fría claridad de que los jinetes eran hábiles y pacientes, leyendo su camino como una herida abierta. Y desde ese momento la supervivencia dejó de ser cuestión de velocidad y se convirtió en una competencia de resistencia y pensamiento. Caminó hacia atrás por tramos rocosos para abrirse paso, arrastró ramas detrás de ella para dispersar huellas, cruzó lechos de ríos secos donde el viento borraba todo recuerdo. Y cuando el sol ardía demasiado alto trepó por caras de piedra que desgarraban sus palmas solo para alcanzar un suelo que los caballos no podían. Cada elección costaba fuerza pero ganaba tiempo. Y el tiempo era lo único que poseía. Las noches no traían descanso porque el miedo agudizaba cada sonido. Dormía en fragmentos cortos bajo cornisas, despertando al más mínimo cambio en el aire, escuchando las voces vagar y desvanecerse, sabiendo que estaban lo suficientemente cerca como para matar si fallaba una vez. El hambre la roía, la sed la agrietaba sus labios, pero racionaba cada sorbo, cada bocado, obligándose a moverse con cuidado en lugar de desesperación, porque la desesperación dejaba señales. Aprendió a leer a sus cazadores tanto como ellos la leían a ella, reconociendo cuando se dispersaban, cuando se reagrupaban, cuando creían que estaban ganando, y usó eso en su contra, dando vueltas por sus propios senderos falsos, cruzando colinas donde el sol cegaba a los que estaban detrás de ella, haciéndoles creer que era débil para que se apresuraran e hicieran ruido, y cuando el agotamiento amenazó con derribarla recordó la promesa bajo la piedra, las cenizas que había enterrado, y ese recuerdo estabilizó sus piernas, agudizó su enfoque, convirtió el dolor en algo distante y manejable. Los días pasaron medidos solo por sombras y sed, su cuerpo adelgazó, sus músculos gritaron, pero su mente se volvió más rápida, más silenciosa, más fuerte. Dejó de pensar en sí misma como una niña perseguida y comenzó a pensar como la tierra misma, impredecible, implacable, negándose a ofrecer respuestas fáciles. Una vez escuchó un grito demasiado cerca y se aplastó bajo la maleza, conteniendo la respiración mientras las botas pasaban al alcance de su brazo. El polvo cayendo sobre su cabello, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la traicionara, pero los jinetes siguieron adelante, engañados por el silencio que había aprendido a usar como piel, y cuando la noche regresó se levantó y continuó sin dudar, porque detenerse significaba ser encontrado, y ser encontrado significaba terminar. Para el cuarto día la persecución los había reducido, los caballos se cansaban, los hombres se frustraban, la ira reemplazaba a la disciplina, y ella sintió el cambio, entendiendo que la resistencia estaba ganando la guerra antes de que se levantara cualquier arma. Ya no estaba simplemente huyendo, estaba dando forma a la caza, atrayéndolos más lejos del agua, más profundamente en terreno accidentado, dejando que el desierto trabajara junto a ella. Y cuando el sol se puso de nuevo, sangrando rojo en el horizonte, supo con tranquila certeza que la supervivencia ya no era suerte, era habilidad. Y cada paso que daba la acercaba al momento en que ser cazada ya no la definiría. La tierra comenzó su verdadera prueba cuando el sol subió más alto y la misericordia se desvaneció del cielo, y la sed agrietó sus labios hasta que la sangre se mezcló con polvo. Su lengua se hinchó como si ya no le perteneciera,
El calor dobló el mundo para que las rocas parecieran moverse y las sombras mintieran en la distancia. El hambre ahuecó su cuerpo hasta que la debilidad se arrastró en sus pasos. Pero se negó a arrodillarse porque arrodillarse significaba aceptar el juicio del desierto. Antes de que terminara de hablar, aprendió a caminar más lento, conservando fuerzas, dejando que su respiración coincidiera con el ritmo de la tierra, observando a los pájaros en busca de señales de agua, siguiendo a los insectos al amanecer, raspando la humedad de la piedra antes de que el sol se la robara, presionó su mejilla contra las frías paredes rocosas para estabilizarse cuando el mareo amenazó con derribarla, obligando a sus ojos a abrirse incluso cuando la luz apuñaló a través de su cráneo. Los recuerdos surgieron sin invitación, la voz de su madre, el calor del campamento, la risa que parecía pertenecer a otra vida, y aplastó esos pensamientos rápidamente porque la memoria podía debilitar la resolución. El suelo quemó las plantas de sus pies, las ampollas se abrieron. Cada paso un duro recordatorio de que la supervivencia exigía un pago. Se ajustó la tela, ajustó su paso y siguió moviéndose porque detenerse invitaba al colapso. El viento traía sonidos distantes que podrían haber sido jinetes o podría haber sido su mente rompiéndose bajo tensión, pero no se giró, se concentró en lo que tenía frente a ella, la siguiente roca, la siguiente sombra, el siguiente aliento. Su visión borrosa en los bordes y una vez tropezó con fuerza, agarrándose justo antes de que el suelo la reclamara, las palmas raspadas en carne viva, la arena llenando las heridas, y rió una vez, en voz baja, no de alegría sino de desafío. Porque el desierto esperaba rendición y ella ofreció rechazo en su lugar, racionó las últimas gotas de agua con dolorosa disciplina, tocándolas con los labios sin tragar, recordándole a su cuerpo que el alivio existía incluso si se retrasaba. La noche no trajo consuelo, el frío hundiéndose en sus huesos, los músculos trabándose, el hambre carcomiendo más profundamente, pero las estrellas la estabilizaron, patrones familiares guiándola hacia adelante. No susurró nada, conservando fuerza. Escuchando los latidos de su corazón, lentos y obstinados, prueba de que todavía estaba ganando. Para cuando el amanecer regresó ella estaba más ligera, más débil, despojada del instinto y la voluntad. Pero algo más había cambiado. El miedo ya no gobernaba sus movimientos, el dolor se había vuelto ruido de fondo, y el cansancio agudizaba su enfoque en vez de embotarlo. Comprendió entonces que el desierto no intentaba matarla, la estaba midiendo, sopesando si pertenecía entre los que resistían o entre los que desaparecían sin dejar rastro. Y mientras el sol volvía a salir, duro e implacable, enderezo la espalda, levanto la barbilla, y avanzo sin dudar, porque ya había pagado demasiado para caer ahora. Y la tierra, implacable y antigua, observaba en silencio cómo ella pasaba su prueba sin arrodillarse. La cueva se reveló en el momento en que su fuerza se redujo a un hilo frágil, oculta tras una cortina de piedra y sombra donde el viento cambió su voz, y lo sintió antes de verlo por completo, una presión en el aire, un silencio que parecía intencional, acercándola más a pesar de la advertencia en su mente, y cuando apartó las rocas colgantes y el polvo, se quedó sin aliento cuando emergieron símbolos apaches descoloridos, tallados profundos y deliberados, marcas que solo había visto una vez. Cuando era niña antes de que los ancianos silenciaran la historia, símbolos que se decía que protegían y castigaban en igual medida, y dudó solo lo suficiente para escuchar si la perseguían antes de deslizarse dentro. La temperatura bajó instantáneamente, el aire fresco envolvió su piel quemada como misericordia, la oscuridad se tragó al sol detrás de ella mientras la cueva se curvaba hacia adentro, sus pasos lentos y cuidadosos, guiados por el tacto y el instinto, cada sonido magnificado. Agua.
Goteando en algún lugar invisible, su corazón se estabilizó mientras las paredes se cerraban a su alrededor, trazó los grabados con dedos temblorosos, sintiendo la historia presionada en piedra. Generaciones de manos dejando advertencias, oraciones y promesas, y comprendió que este lugar no estaba destinado a consuelo, pero para el ajuste de cuentas, se movió más profundo, ignorando el dolor en su cuerpo, hasta que el pasaje se ensanchó y una tenue luz se filtró desde arriba, revelando plataformas de piedra y círculos de ceniza intactos durante años. El aroma del fuego antiguo persistía como un recuerdo. Se bajó con cuidado, dejando que su espalda descansara contra la pared. Y por primera vez desde que el campamento ardió permitió que la quietud existiera sin miedo. Su respiración se hizo más lenta, el dolor en sus extremidades se atenuó y el agotamiento amenazó con arrastrarla a la oscuridad. Pero luchó contra ello, sabiendo que el sueño sin precaución podría convertirse en muerte. En cambio escuchó, contando el ritmo del agua, el susurro del aire, el sutil cambio de la cueva misma, y se dio cuenta de que los símbolos no eran mera decoración sino guía. Advertencias grabadas para aquellos lo suficientemente desesperados como para encontrar este lugar. Bebió con moderación de un estanque poco profundo recogido debajo de la piedra, el agua fría y metálica. Pero la vida regresaba con cada trago. Se limpió las heridas, vendándolas con cuidado, luego presionó su frente contra la roca, no en oración sino en reconocimiento, porque entendió que esta cueva era una prueba igual que el desierto, un lugar que exigía respeto, paciencia y moderación. Afuera, el mundo cazaba y ardía, pero adentro, el tiempo se ralentizaba, permitiendo que su cuerpo se recuperara lo suficiente para continuar. Las horas pasaban marcadas solo por la luz cambiante, y cuando sonidos distantes resonaban débilmente más allá de la entrada, se congeló. Los sentidos se agudizaron, dándose cuenta de que los jinetes estaban cerca, pero no entraron. Algo en la cueva los retenía, superstición o instinto, y sonrió débilmente ante el pensamiento, no con triunfo sino con comprensión. La tierra misma estaba eligiendo bando. Cuando la noche regresó se levantó con cuidado, la fuerza no restaurada pero sí estabilizada, la resolución más pesada y clara. Y antes de irse talló una pequeña marca al lado de las antiguas, no su nombre sino una señal de paso, prueba de que había sido probada y se le había permitido pasar. Luego se deslizó de nuevo hacia la oscuridad más allá de la cueva, llevando su silencio dentro de ella, sabiendo que había cruzado otro límite, ya no solo sobreviviendo, sino siendo moldeada por fuerzas más antiguas y más fuertes que el miedo. Ella lo sintió antes de oírlo, una presencia sentada en lo profundo de la cueva donde la luz se convertía en sombra, y cuando una voz baja finalmente rompió el silencio, habló su idioma con peso cuidadoso, llamándola no por su nombre sino por lo que había perdido, y se congeló, apretando la mano alrededor de la pequeña espada que llevaba, pero la figura frente a ella no se movió hacia ella. Estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un pozo de fuego frío, los ojos nublados y ciegos, el rostro arrugado como tierra seca, como si el tiempo mismo se hubiera asentado allí, y sonrió como si pudiera verla claramente, diciéndole que había esperado años para que el sonido de sus pasos llegara a este lugar, que la cueva había susurrado sobre ella mucho antes de que las llamas la persiguieran al desierto, y el miedo parpadeó en su pecho pero la curiosidad la mantuvo firme. Ella preguntó cómo un hombre ciego podía conocer su camino, y él respondió que la visión era el sentido más débil, que la tierra hablaba más fuerte a los que escuchaban. Le dijo que los símbolos que tocaban no eran protección sino invitación, tallados para alguien que llegaría roto pero erguido. Y mientras hablaba la cueva parecía respirar con sus palabras, el aire cargado de significado.
dijo que su supervivencia no fue un accidente, que cada paso que había dado a través del fuego, la persecución, la sed y el silencio había estrechado el mundo hacia este momento, y ella sintió que la ira aumentaba, aguda y repentina, porque el destino sonaba demasiado a permiso para el sufrimiento, pero él no se inmutó, en cambio le dijo que el dolor no se elige, pero el propósito puede serlo, y la elección ahora recaía en ella. Le advirtió que dejar esta cueva sin cambio solo la conduciría a la muerte, mientras que quedarse le costaría la niña que una vez fue, y el peso de esa verdad se asentó pesadamente. Pensó en su promesa debajo de la piedra, de juicio y regreso, y le preguntó qué quería de ella, y él respondió que no quería nada, que la tierra lo exigía todo. Se levantó lentamente, las articulaciones crujieron, y extendió la mano, deteniéndose a centímetros de su rostro, los dedos flotando como si sintiera la forma de su espíritu en lugar de su piel. Le dijo que ella llevaba más que dolor, llevaba la atención de fuerzas que no volverían a apartar la mirada, y que si aceptaba lo que se le ofrecía aquí, caminaría por un camino sin retorno a la inocencia, solo para en consecuencia. El silencio después de sus palabras se prolongó durante mucho tiempo, roto solo por el goteo del agua y su propio aliento. Y en esa quietud comprendió que sobrevivir por sí solo ya no era suficiente, que esconderse no cumpliría el juramento que había hecho, y cuando la resolución se asentó más profundamente que el miedo, asintió una vez, no en obediencia sino en aceptación, y el chamán sonrió más ampliamente, como si algo largamente esperado finalmente hubiera llegado, volviéndose hacia las profundidades de la cueva y haciéndole un gesto para que lo siguiera, porque la espera, dijo en voz baja, había terminado. La voz del chamán se apagó como si la piedra misma pudiera oír, y le dijo la verdad sin suavidad, que su supervivencia no fue un milagro silencioso sino una chispa, y las chispas en tierra seca siempre encontraron combustible, que si vivía abiertamente la guerra seguiría sus pasos como una sombra porque los enemigos temían lo que se negaba a morir, y el miedo siempre buscaba el fuego, pero si elegía la muerte, el miedo se desvanecería y con él el recuerdo de su gente, borrado lentamente no por espadas sino por el silencio, nombres olvidados, canciones no dichas, niños creciendo sin saber quiénes eran, y el peso de esa elección presionó su pecho hasta que respirar dolió, porque había creído que sobrevivir era suficiente, que la resistencia sola honraba a los muertos, pero ahora entendía que la resistencia conllevaba responsabilidad. Él explicó que la tierra recordaba sangre y coraje, que las historias moldeaban futuros con más precisión que las armas, y él de ella ya se estaba escribiendo, lo quisiera o no. Ella preguntó si se podía evitar la guerra y él negó con la cabeza suavemente, diciendo que no se podía pedir a las tormentas que perdonaran a las aldeas, solo prepararse para ellas, y que la paz construida sobre el borrado no era paz sino entierro. La ira estalló en su interior ante la crueldad de tales decisiones, ante un mundo que exigía todo de aquellos ya rotos, y argumentó que una vida no debería pesar más que tantas, pero el chamán respondió que ya no era una vida, era un punto de inflexión, y los puntos de inflexión nunca permanecían pequeños. Describió cómo los susurros de su escape ya habían comenzado a moverse, como los cazadores hablaban de una niña que se desvaneció en fuego y piedra, como el miedo echó raíces más rápido que la verdad, y entonces se dio cuenta de que la persecución no había terminado, se había transformado. El chamán le dijo que la supervivencia le había dado tiempo, pero el tiempo exigía dirección, que esconderse para siempre solo retrasaría el ajuste de cuentas, no lo evitaría, y cuando sus palabras se asentaron, sintió la promesa que había hecho latir en su interior, ya no solo sobre el regreso sino sobre el significado.
Miró fijamente la oscuridad de la cueva, no viendo piedras sino los rostros de aquellos perdidos, futuros imaginados donde los niños hablaban su idioma libremente o no hablaban en absoluto, y la idea del borrado la asustaba más que la guerra, porque la guerra al menos significaba existencia. Lucha, vos, preguntó qué camino quedaba y él respondió que los caminos eran no dados, fueron tallados, que ella podía elegir cómo se propagaba el fuego, si ardía a ciegas o guiado, que la preparación, la paciencia y el sacrificio podían dar forma al conflicto en supervivencia en lugar de destrucción. El silencio llenó la cueva de nuevo, espeso y pesado. Y en ese silencio sintió el miedo a sentarse en algo más duro y claro, aceptación sin rendición, comprendió que la supervivencia la había llevado al borde de algo más grande que ella misma, y dar un paso atrás ya no era posible. Cuando finalmente habló su voz era tranquila, despojada de dudas, y dijo que si la guerra era el precio de la memoria, entonces la enfrentaría de pie, no corriendo, y el chamán inclinó la cabeza ligeramente, como reconociendo una verdad ya conocida, diciéndole que la tierra había escuchado su respuesta mucho antes de que su boca la pronunciara, y que a partir de este momento ya no se mediría por el escape, sino por lo que eligiera proteger. Los días se desdibujaron en noches mientras ella seguía sus instrucciones sin cuestionar, aprendiendo el ritmo del desierto y el lenguaje de su silencio, cada paso una lección de paciencia y alerta, cada respiración una medida de control. Él le mostró cómo moverse sin ruido a través de la arena y la piedra, cómo leer las sutiles señales dejadas por criaturas y hombres por igual, cómo el viento podía transportar u ocultar, como las sombras podían ser tan protectoras como los muros. Le enseñó a crear venenos con savia de cactus y hierbas del desierto, no por crueldad sino por supervivencia, como atacar solo cuando fuera necesario, como desaparecer en el paisaje tan completamente que incluso aquellos que la rastreaban podrían dudar de sus sentidos. Dio sus manos sobre las tallas del cañón para memorizar cada escondite, cada grieta estrecha, cada cornisa que pudiera proteger o traicionar. Ella soportó el hambre y la sed bajo su mirada, aprendiendo qué plantas podían sostenerse y cuáles matarían, qué rocas ofrecían sombra y cuáles amplificaban el sol. El desierto se convirtió al mismo tiempo en maestro y prueba, obligándola a adaptarse o sufrir. Habló de la paciencia como un arma más fuerte que el acero, el tiempo como un escudo más afilado que cualquier espada. Practicó durante horas, repitiendo movimientos hasta que la memoria muscular se volvió instinto, hasta que su propia sombra ya no la traicionó. Él le recordaba constantemente que el miedo podía observarse y manejarse, que el pánico era una trampa en la que solo caían los inexpertos, y ella se sintió transformarse, su cuerpo más delgado, más rápido, sus sentidos más agudos, su conciencia expandiéndose para percibir no solo lo que estaba frente a él sino lo que permanecía más allá de la vista. El chamán habló en acertijos de espíritu y tierra, diciéndole que el desierto observaba tanto como se escondía, que cada animal, ráfaga de viento y duna de arena cambiante era un mensaje para aquellos dispuestos a escuchar. Ella aprendió a escuchar, a moverse, a esperar y a golpear con un propósito, cada lección cargando el peso de la vida y la muerte, y a veces él probaba su resolución con peligro simulado, sombras saltando sobre las rocas, flechas susurrando. Su corazón latiendo con fuerza pero la mente clara, la corrigió en silencio, mostrándole donde persistía la debilidad, donde la vacilación podría traicionarla, y gradualmente absorbió el ritmo de la supervivencia tan profundamente que el miedo se convirtió en combustible, el pánico en una herramienta para manipular, la resistencia una compañera en lugar de enemiga. El sol saliendo y poniéndose marcaba progreso en habilidad y espíritu.
y para cuando el viento del desierto se enfriaba al anochecer. Sentía el poder de la invisibilidad y la presencia entrelazados dentro de ella. Podía desaparecer de la vista pero dejar una marca. Podía sobrevivir sin la piedad de los demás porque había dominado la paciencia, la astucia y la intuición que el desierto exigía, y cuando finalmente la declaró lista, ella se mantuvo más alta, más ligera, más aguda, una sombra entre sombras, un susurro en el viento, y las lecciones del chamán la habían forjado en algo más que una sobreviviente, en una fuerza de la naturaleza a ella misma, llevando el legado de sus antepasados, el peso del fuego que había quemado su hogar y la promesa que había hecho que guiaría cada paso silencioso que diera de ahora en adelante, su entrenamiento completo no solo en habilidad sino en mente, espíritu y corazón. El ritual comenzó al anochecer, el aire del desierto estaba cargado con el aroma de salvia y cedro ardiendo, el chamán cantaba con una voz que parecía tirar de los confines del mundo, se arrodilló sobre la piedra fría, los brazos desnudos levantados hacia el cielo, el corazón latía con fuerza, el dolor de las brasas abrasadoras bajo sus pies quemándole la carne y la voluntad por igual, pero no gritó, no se inmutó, porque el miedo era un invitado que se negaba a recibir, cada ola de agonía una prueba de su espíritu y su determinación. El viento azotaba las paredes del cañón llevando susurros de antepasados, y sintió sus ojos sobre ella, no juzgándola sino instándola a seguir adelante. El chamán se movió en silencio entre el humo y las sombras, guiando el ritual, corrigiendo su postura, murmurando verdades sobre la resistencia, el sacrificio y el poder que resonaban en sus huesos. Su mente luchaba contra el instinto de derrumbarse, de ceder al fuego, pero con cada respiración entrecortada recordaba las cenizas de su aldea, la promesa que había hecho sobre los restos de su madre, el voto de regresar más fuerte, imaginaba los soldados que habían quemado su casa, los rostros de los que habían sobrevivido y los que no, dejando que la ira agudizara su enfoque en lugar de nublarlo, se balanceó al borde del dolor y la claridad, aprendiendo a dejar que el sufrimiento alimentara la determinación en lugar de la desesperación. La noche se extendía interminablemente, las estrellas giraban arriba como testigos silenciosos, y sintió la energía del desierto mismo filtrándose en ella, una corriente feroz e inquebrantable que fortalecía las extremidades, aguzaba la mente y hacía que el espíritu fuera inquebrantable. El ritual exigía tanto cuerpo como alma, soportó alucinaciones, oleadas de náuseas, temblores que sacudieron cada fibra de su ser, pero cantó en respuesta, recitando palabras enseñadas por el chamán, palabras que hablaban de fuego, sangre, supervivencia y memoria, cada sílaba anclándola, cada latido reforzando la conexión entre el coraje y la fuerza. Se enfrentó a los espectros del miedo que se elevaban como humo en su mente, nombrando cada uno, reconociendo cada uno y dejándolos pasar sin aferrarse. Las horas pasaron en ciclos atemporales de prueba, su cuerpo empujado al borde, pero ella se levantó cada vez, sudor y sangre mezclándose con el polvo debajo de ella, hasta que la primera luz del amanecer pintó el cañón de oro y sombra. El chamán dio un paso atrás, sus ojos brillando con aprobación, porque ella no solo había soportado sino que había trascendido el ritual completo, su cuerpo marcado por el dolor pero su espíritu encendido con un poder inquebrantable. El desierto parecía exhalar con ella, los vientos susurrando secretos de resiliencia y vigilancia. Ella se mantuvo más alta, la mirada firme, sintiendo la fuerza de las generaciones surgir a través de sus venas. El fuego que una vez había amenazado con consumirla ahora se convirtió en un testimonio de supervivencia. Entendió que el sacrificio no era solo sufrimiento sino la forja de uno mismo en un arma de voluntad, y en ese momento supo que estaba lista,
lista para enfrentar lo que el mundo le dejara para arrojarle, llevando tanto el recuerdo de la pérdida como la promesa de venganza, su espíritu templado como acero en el crisol del ritual y el fuego, inquebrantable, imparable y completamente vivo. Se movió por el valle como una sombra, cada paso calculado, cada respiración medida para evitar ser detectada. Las rocas y la maleza rodeaban a sus aliados mientras observaba la patrulla de los soldados desde una alta cresta, su corazón firme aunque su pulso vibraba con anticipación, notó su formación, el espacio entre ellos, el ritmo de sus movimientos y esperó el momento preciso en que el tiempo, el viento y el terreno se alinearan perfectamente, sus manos firmes mientras preparaba una flecha. Sintiendo la veta de la madera, la tensión en la cuerda, el peso del destino en sus dedos, la soltó en silencio, el proyectil encontró su objetivo sin un susurro. Un soldado cayó antes de que sus compañeros se dieran cuenta del peligro, ajustó su posición y repitió, cada golpe deliberado, una lección de precisión y paciencia. El desierto mismo parecía contener la respiración mientras se movía, mezclándose con sombras y polvo, evitó huellas, enmascaró su olor y observó cómo la confusión se extendía entre la patrulla. Los soldados restantes buscaban frenéticamente, sin darse cuenta de que el peligro ya los había pasado, usó todas las técnicas que el chamán le había enseñado, movimiento silencioso, leyendo el terreno, escuchando sutiles señales en el viento y la tierra, su mente alerta, cuerpo receptivo, instinto afinado a la perfección, eliminó otro objetivo con igual precisión. Cada acción reforzando la lección de que el poder no estaba solo en números o armas, sino en control, observación y el coraje de actuar cuando todo lo demás vacilaba, no sentía emoción por matar. Solo el frío enfoque de la supervivencia y la satisfacción de cumplir la promesa que se había hecho a sí misma y al recuerdo de su aldea quemada, el desorden de la patrulla creció mientras continuaba sus ataques calculados, desapareciendo en las sombras, reapareciendo solo donde la ventaja dictaba, y con cada movimiento no dejaba nada atrás excepto la sensación de consecuencia inevitable. Entendió que el miedo podía ser armado tan efectivamente como un arco, que el caos podía orquestarse con conocimiento y paciencia, y que la precisión nacida de la disciplina podía deshacer a aquellos que se creían seguros. Mientras el sol ascendía más alto, se retiró, retrocediendo por un camino conocido solo por ella, cada paso sin dejar rastro. Su presencia se sentía solo en la confusión y el miedo que quedaban atrás. Se detuvo en una cresta para observar el valle, la patrulla disminuyó, la moral destrozada, y supo que el primer golpe era solo el comienzo, que su regreso ya había reescrito las reglas del combate, que la venganza y la protección podían ejercerse con inteligencia en lugar de fuerza bruta. Respiró el aire del desierto, saboreando el polvo y la libertad, comprendiendo que cada lección aprendida en el dolor y el fuego la había preparado para esto, que cada dificultad la había perfeccionado en un arma de espíritu y habilidad. Y sintió que el peso de su promesa se levantaba ligeramente, sabiendo que había dado el primer paso para reclamar el honor, asegurando que aquellos que habían destruido a su gente comenzaran a comprender el costo de subestimar a una guerrera nacida del fuego, la sombra y una resolución inquebrantable, y mientras se fundía con las paredes del cañón, invisible una vez más. El valle mismo parecía susurrar sobre una fuerza que no se negaría, una presencia calculada, inevitable e irrastreable, una fuerza que había regresado de las cenizas para atacar con propósito e inteligencia, completamente viva e intacta. Los soldados se movían ahora con cautela, los susurros de la sombra del desierto se extendían más rápido de lo que sus patrullas podían viajar, cada fogata observada con sospecha,
cada cresta del cañón escaneada en busca de movimiento, y la chica observaba desde lo alto, su presencia invisible pero palpable, sabiendo que el miedo mismo era un arma más poderosa que cualquier rifle. Rastreó sus caminos, notando vacilación en sus pasos, miradas rápidas por encima de los hombros, el endurecimiento de los agarres en las armas, y usó el terreno para amplificar su inquietud, enviando señales sutiles, matorrales susurrantes, rocas desplazadas, ecos distantes de su voz transportados por el viento, cada uno cuidadosamente diseñado para inquietar y engañar. Golpeó de nuevo con flechas precisas en momentos de distracción, siempre desapareciendo antes de que pudieran responder. Y mientras el pánico se extendía por sus filas, la disciplina flaqueaba, los soldados se convirtieron en sombras de su antigua confianza, cuestionando cada movimiento, preguntándose si el viento mismo se había vuelto contra ellos. Se movió como un fantasma a través de lavados secos y acantilados de arenisca, aprendiendo sus rutinas, explotando huecos, girando cada característica natural en una trampa, pero nunca sobreextendiéndose, equilibrando la agresión con la paciencia, entendiendo que el terror sembrado con cuidado debilitaría la moral con mayor eficacia que la fuerza bruta, y con cada golpe, reforzaba la leyenda susurrada entre los soldados, de que la sombra podía aparecer en cualquier lugar, desaparecer sin dejar rastro y aplicar un castigo sin piedad. Y al caer la noche, el valle parecía respirar con tensión, el viento traía su presencia como una advertencia, los soldados se acurrucaban aterrorizados, imaginando amenazas en cada sombra, cada susurro. La chica encaramada en lo alto de una cresta, observando, calculando, su corazón firme aunque su mente se aceleraba, sabiendo que controlar el miedo era tan esencial como controlar el arco, que dominando el sigilo, la paciencia y el impacto psicológico de lo invisible, podía desmantelar la confianza de un ejército una duda a la vez, y continuó explotando su miedo, moviéndose por estrechos cañones, escalando acantilados con precisión silenciosa, dejando marcas solo donde pretendía, obligándolos a cuestionar la realidad, a dudar del desierto mismo. Y cuando se acercaba el amanecer, los soldados se quedaban con escuadrones fragmentados, confundidos órdenes, y una sensación generalizada de pavor. Su voluntad de cazar se desvaneció a medida que los susurros de la sombra se hicieron más fuertes, y ella descendió de las alturas, invisible, llevando el conocimiento de que su venganza y protección no se medían solo en derramamiento de sangre, sino en el terror inspirado, y el valle recordaría su presencia no solo por las vidas tomadas, sino por el miedo que manejaba como arma, enseñando que el coraje debe ser templado con vigilancia. Y que un guerrero nacido del fuego, el desierto y el espíritu podía doblegar el miedo mismo para lograr justicia, control y supervivencia, dejando atrás una historia que resonaría en cada cañón, cada campamento, cada conversación susurrada entre soldados que se atrevieran a entrar en la tierra del guerrero apache, una historia de inteligencia, habilidad y el poder inquebrantable de la presencia y la leyenda. La traición cortó más profundo que cualquier flecha, pues no venía de un extraño sino de alguien en quien había confiado, y cuando el traidor reveló su posición oculta a los soldados, la niña sintió una fría ola de ira mezclada con incredulidad, pero no tuvo tiempo de lamentar la confianza rota, pues el peligro se acercaba rápidamente y cada segundo contaba. Se fundió en las sombras de las paredes del cañón, sus ojos agudos, escaneando las patrullas que avanzaban con una mezcla de furia y cálculo, cada paso medido, cada respiración controlada, sabiendo que un paso en falso podría significar la muerte. Recordó las lecciones del chamán sobre la paciencia, el sigilo y el uso del miedo como escudo, y convirtió la traición en un arma
creando rastros falsos y sonidos engañosos para confundir a los cazadores, se movió a través de estrechos barrancos y lechos de ríos secos, su cuerpo bajo, mezclándose con rocas y arena, enviando a los soldados en círculos mientras golpeaba silenciosamente desde arriba con flechas con la punta calculada y precisa, cada movimiento demostrando control, dominio y el poder de la mente sobre los músculos, y mientras los veía tropezar con trampas, había ideado. Su propio miedo se convirtió en su perdición, se dio cuenta de que la traición había fortalecido su resolución, obligándola a volverse más aguda, más rápida y más impredecible que nunca. El desierto mismo parecía responder a su intención, ofreciendo ocultamiento, guía y los susurros de los antepasados para ayudarla. El nombre del traidor sería recordado como el catalizador que convirtió a un guerrero hábil en una leyenda, y se enfrentó a su gente no con venganza sino con una presencia imponente que les recordaba lealtad, honor y coraje, y cuando cayó la noche, los soldados quedaron exhaustos, desorientados y aterrorizados. Sin saber dónde había golpeado la sombra o si todavía acechaba cerca, y ella, encaramada en un acantilado con ojos como fuego, entendió que la supervivencia requería dominar tanto el cuerpo como la mente, que la traición era una lección de resiliencia y que un guerrero podía convertir incluso la traición más profunda en una historia de triunfo, y al acercarse el amanecer, el valle susurró de ella, no como una víctima del engaño, sino como una fuerza inquebrantable, un fantasma de la justicia, que había aprendido que el miedo, la astucia y la decisión eran sus aliados, y la muchacha apache que una vez corrió sola ahora imponía el respeto de amigos y enemigos por igual, dejando atrás un legado que resonaría en los cañones, las mesetas y los corazones de todos los que se atrevieran a desafiar al protector más astuto e inquebrantable del desierto, enseñando que la traición podía encender la grandeza, que el coraje podía vencer la traición y que el espíritu de un guerrero podía transformar el dolor en una leyenda perdurable. La batalla final se desarrolló mientras la chica apache se movía como un fantasma por el cañón, cada paso deliberado, cada respiración controlada, sabiendo que los soldados creían que tenían la ventaja, pero la tierra misma era su aliada, rocas dentadas y estrechos pasajes canalizándolos hacia trampas que había preparado durante días, encendió fuegos controlados que rugieron a través de la maleza seca, enviando humo enroscándose como espíritus arriba, cegando y desorientando al enemigo, usó los ecos del cañón para crear movimientos fantasmales, los soldados inseguros de si las amenazas venían de la izquierda o la derecha, arriba o abajo, y ella golpeó silenciosamente con flechas que encontraron sus marcas con precisión mortal, cada tirón de la cuerda del arco una lección de paciencia, concentración y venganza convertida en justicia, el aire denso de calor, ceniza y miedo mientras maniobraba sin ser vista, deslizándose entre las sombras, su cuerpo bajo contra las rocas, su mente en sintonía con cada sonido, cada paso, cada susurro del viento, y mientras los soldados entraban en pánico, tropezando con trampas que ella había disfrazado con cuidadosa habilidad. El cañón se convirtió en un laberinto de perdición diseñado por una sola mano, pero no una mano de rabia ciega sino de brillantez calculada, recordó las advertencias y enseñanzas del chamán, usando el miedo como herramienta, convirtiendo su propia agresión en un arma contra ellos, el fuego crepitaba, el humo picaba en los ojos y el desierto mismo parecía inclinarse ante su voluntad, guiando sus movimientos, revelando caminos ocultos y enmascarando su presencia. La fuerza del enemigo flaqueó al darse cuenta de que la batalla no era con una niña sino con una fuerza que combinaba coraje, inteligencia y espíritu inquebrantable, y cuando el sol comenzó a salir,
Pintando las paredes del cañón de rojo y dorado, los soldados estaban dispersos, derrotados y exhaustos. Los que sobrevivieron llevaban historias de una sombra que se movía como el viento, golpeaba como un rayo y desaparecía como la niebla. Ella estaba de pie sobre la roca más alta, respirando con dificultad, su cabello chamuscado, la ropa rasgada, pero sus ojos ardían de triunfo y resolución inquebrantable, el desierto a su alrededor testigo silencioso de una leyenda forjada en fuego, miedo y estrategia. Una historia que haría eco a través de generaciones de apaches, una historia de dominio sobre la tierra, los enemigos y sobre sí mismos. Enseñando que el coraje para luchar, la paciencia para planificar y la habilidad para ejecutar podían convertir al guerrero más pequeño en una fuerza que el mundo nunca olvidaría. Y mientras miraba a los caídos y a los que huían, comprendió que esto era más que supervivencia, más que venganza, era una declaración de que el espíritu de su pueblo, su fuerza y su legado nunca podrían extinguirse. Y la batalla final no era solo una victoria sobre los hombres, sino un triunfo de la resiliencia, el intelecto y el corazón inquebrantable de un guerrero que se había convertido en una leyenda viviente, eterna en los susurros del cañón y el recuerdo del desierto. El desierto yacía en silencio, el eco de la batalla final se desvanecía en el viento mientras la niña apache desaparecía de la vista, sin huellas en la tierra quemada, sin sombra proyectada por el sol naciente. Los soldados que una vez la habían perseguido ahora vagaban confundidos, atormentados por el recuerdo de una sombra que se había movido con una velocidad y precisión imposibles. Susurros de su presencia flotando en el aire como humo que se negó a establecerse, se había vuelto una con él. Desierto, cada cañón, cada cresta, cada viento susurrante parte de su escape, su respiración tranquila, controlada, mientras navegaba por senderos ocultos conocidos solo por su gente. Los mismos senderos que habían llevado generaciones de guerreros apaches y secretos, se detuvo en la cima de una alta meseta, inspeccionando el valle donde había reinado el caos. El resplandor del fuego aún visible en la distancia, pero no había miedo en su corazón, solo la tranquila satisfacción de la supervivencia. Sus ojos reflejaban determinación y dolor entrelazados, recordando las advertencias del chamán, los sacrificios soportados, las vidas perdidas y la promesa que les había hecho a sus antepasados. El desierto parecía abrazarla como si la reclamara como suya, su figura disolviéndose en olas de calor y polvo, dejando solo leyenda atrás. Los viajeros luego hablarían de destellos de una mujer que se movía imposiblemente rápido, apareciendo donde no debería estar, guiando a los perdidos, advirtiendo a los valientes y golpeando a los opresores, pero ella nunca se demoró, había aprendido el poder de la elusividad, la fuerza de aparecer y desaparecer según fuera necesario, cada huella, cada fogata, cada susurro del viento una herramienta en su arsenal. Los soldados regresaron a sus fuertes, llevando historias de una guerrera que no podía ser capturada, que conocía la tierra mejor que cualquier mapa, que encarnaba tanto la furia del fuego como la paciencia de la piedra. Los niños apaches crecerían escuchando su historia, inspirados por el coraje, la astucia y la resiliencia de alguien que había sobrevivido a lo imposible y había dejado el mundo preguntándose si era de carne y hueso o un espíritu nacido del desierto mismo. Y mientras el sol se ponía detrás de las mesetas distantes, pintando el cielo de oro y carmesí, la leyenda se solidificó, su desaparición se convirtió en un símbolo de fuerza inquebrantable, un recordatorio de que se podía enfrentar el miedo, se podía promulgar la venganza y la esperanza podía perdurar en los corazones de aquellos que se atrevían a sobrevivir, y aunque ella era invisible, el desierto llevaba su esencia, cada susurro de la maleza, cada nube de polvo a la deriva,
Cada grito del halcón un testimonio de la niña que caminó hacia el fuego, burló a la muerte y se volvió eterna. Una sombra de justicia y resiliencia cuya historia sería susurrada a través de generaciones, enseñando que a veces la mayor victoria no está en ser visto o recordado por el mundo, sino en dejarlo cambiado para siempre. Y ella desapareció por completo, dejando solo el conocimiento de que el desierto, como su espíritu, no podía ser conquistado, domesticado o capturado, y en ese silencio, su leyenda respiraba, eterna e intocable. El desierto permaneció tranquilo, pero vivo con historias de la niña que se convirtió en más que humana, su coraje grabado en cada cañón y cresta azotada por el viento. Los viajeros susurraban sobre una sombra que se movía invisible, golpeando solo a aquellos que amenazaban a su gente, y los ancianos asintieron, recordando a la niña que había sobrevivido al fuego, la traición y la muerte misma. Había regresado no como presa sino como protectora, cada paso que daba honrando a los caídos, cada aliento una promesa cumplida. Los soldados que una vez la cazaron hablaban en voz baja de un espíritu que no podían seguir ni derrotar. La tierra misma parecía inclinarse ante su voluntad. Llevando su presencia en hojas susurrantes y polvo a la deriva, los niños apaches crecieron con su leyenda como guía, una advertencia y una fuente de esperanza, y aunque su cuerpo nunca fue visto de nuevo, su espíritu persistió eterno, un guardián de la justicia, la resiliencia y la fuerza inquebrantable de un pueblo, una historia que resonaría por siempre, inspirando corazones a enfrentar el miedo, soportar el sufrimiento y levantarse inquebrantables, dejando el mundo cambiado para siempre por su coraje y sacrificio.